Que Dios los bendiga a todos. Quiero invitarlos a que iniciemos a estudiar el capítulo 1 de Daniel. Es importantísimo, importantísimo para poder entender los libros proféticos, como el capítulo 2 de Daniel, el capítulo 7, el capítulo 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces vamos a dar inicio hoy, en este preciso momento, con el capítulo 1 de Daniel, que no deja de ser muy importante. Daniel capítulo 1 en el versículo 1 nos dice así: en el año tercero del reinado de Joacín. Cuando dice en el año tercero, o sea, el tercer año de su reinado. Dice, de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. Entonces vemos que Joacín es el rey de Jerusalén y es el tercer año de su reinado. Ahora viene Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y sitia a Babilonia. O sea, la rodea, no permite que entre nada, ni que entre nadie, ni que salga nada, ni que salga nadie. Entonces, eso es una táctica de guerra para poderlos dejar sin provisiones, sin comida, sin alimentación, y al final se tendrían que rendir sin oponer resistencia y sin que hubiera muertes. Esa era lo que se quería con el sitio. Dice el versículo 2: y el Señor entregó en sus manos, en las manos de Nabucodonosor, a Joacín, rey de Judá. Entonces vemos que Joacín es entregado en las manos de Nabucodonosor, no porque Nabucodonosor sea más fuerte, no porque el ejército sea mejor, no porque estemos preparados, sino porque el Señor lo entregó en sus manos, y vamos a ver algo importante más adelante. Y dice que además de entregar a Joacín con Jerusalén, porque era el rey de Israel, dice, y parte de los utensilios de la casa de Dios. La casa de Dios es el templo. Y los trajo esos utensilios a la tierra de Sinar. Sinar es en Babilonia, a la casa de su Dios. O sea, el Dios falso de Babilonia, en este caso el Dios Marduk. Y dice, y colocó los utensilios del templo, que los vamos a ver en otros capítulos más adelante, los colocó en la casa del tesoro de su Dios. Vea que cuando dice Dios, hablando del Dios de Nabucodonosor o de Babilonia, lo pone con D minúscula porque es un Dios falso, un Dios que no tiene poder. Sin embargo, es adorado por esta cultura o por este país. Entonces vemos aquí en esta imagen cómo Israel o muchos de Israel son llevados cautivos. Cuando vamos a Crónicas, Segunda de Crónicas y en Segunda de Reyes, nos habla sobre el reinado de Joacín, que está hablando aquí en Daniel capítulo 1. Y nos dice de que hubieron varias extradiciones, varios cautiverios donde llevaron mucha gente desde Israel hasta Babilonia. Si vamos al capítulo aquí lo tengo en mi Biblia, capítulo 36 de segundo de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, en el versículo, vamos a ver, en el versículo 5, donde nos habla de Joacín. Recuerde que cuando Nabucodonosor toma prisionero y lleva cautivo a Israel, el que está de rey es Joacín. Y dice, 25 años tenía Joacín cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. 11 años, imagínense. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Dice que reinó 11 años, tenía 3 años de reinar, todavía le quedaban varios años, 8 años más. Dice que subió contra él, contra Joacín, Nabucodonosor, rey de Babilonia, y atado con cadenas lo llevó a Babilonia. Imagínate, atado de cadenas lo lleva a Babilonia. Muchos iban caminando, otros iban atados de cadenas. Dice, también llevó Nabucodonosor a Babilonia los vasos de la casa de Jehová y los puso en el templo en Babilonia. Confirma lo que está escrito en Daniel capítulo 1. Los demás hechos de Joacín y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló, he aquí está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Reinó en su lugar Joaquín su hijo. Entonces vemos como durante el reinado de Joacín,
son llevados cautivos, son llevados los vasos, utensilios del templo también, pero también además, como estamos viendo en Daniel, son llevados cautivos Daniel, Ananías, Misael y Azarías, esos cuatro jóvenes. Es importante, y quiero recalcar esto, que esos jóvenes no se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. La mayoría de maestros o maestras de escuela sabática, de escuela dominical y estos asuntos que le dan a los niños dicen que estos jóvenes se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Estos fueron los nombres que le puso el rey de Babilonia a esos jóvenes para quitarles la identidad. Pero el nombre de ellos era Daniel, bueno, y los tres Ananías, Misael y Azarías. Esos eran los nombres de ellos. Es como que una persona que anda en el mundo y le digan, por ejemplo, diablo, pero llega y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador y digamos, en el registro civil se llama Jorge, por ejemplo. Entonces ya los hermanos en la iglesia no le van a decir diablo, le dirían Jorge, el nombre de él. Así también estos jóvenes, es importante que para los maestros de niños y de jóvenes puedan decir cómo realmente se llaman, que son nombres que recuerdan y representan a Dios, al verdadero Dios. Ananías, Misael, Azarías y Daniel. No Sadrach, Mesach y Abednego, que son nombres que invocan al Dios falso de Babilonia. Ok, continuamos entonces. Dice que en lugar de él llega Joaquín. Durante el reinado de Joaquín viene otro cautiverio donde toman presos a Ezequiel y a otros más. Dice aquí 8 años tenía Joaquín cuando comenzó a reinar. Reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año del rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los vasos preciosos de la casa de Jehová. Primero se había llevado los utensilios, ahora se lleva los vasos que aparecen en el capítulo 6 de Daniel. Y dice, estableció a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y sobre Jerusalén. Después viene el tiempo de Sedequías. Con Joacín viene el cautiverio donde se llevan presos a Daniel, a Ananías, Misael y Azarías. En el reinado de Joaquín se llevan a Ezequiel y muchos más. Y muchos más. Dice sobre Sedequías, 21 años tenía Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. Recuerde que este rey lo puso el rey Nabucodonosor, aunque era judío. Dice que este Sedequías, versículo 12, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Dios mandaba mensajes por medio de Jeremías, el profeta, y él no se humilló ante estos mensajes, ante Jeremías o ante Dios ante Jeremías, que era el instrumento de Dios, sino que más bien se rebeló. Dice, también se rebeló contra Nabucodonosor. Recuerde que Dios le había dicho a Sedequías por medio del profeta que se rindieran, que iban a ser prisioneros. Si se rendían les iba a ir mejor, les iba a ir mejor, pero por causa del pecado de ellos mismos iban a ser llevados prisioneros. O sea, no tenían otra salida. El que usó a Nabucodonosor fue el mismo Dios como instrumento de castigo por el mal que habían hecho ellos. Pero dice, se rebeló contra Nabucodonosor. Claro, escuchó a los falsos profetas. Dice, al cual había jurado por Dios y endureció su cerviz, o sea, se llenó de orgullo, obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Y también todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la prevaricación, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por medio de sus padres envió a ellos, por medio de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos, a pesar de esto,
hacían escarnio, hacían burla de los mensajeros de Dios y menospreciaban su palabra, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra el pueblo y ya no hubo más remedio. Ya no hubo, se acabó la gracia con ellos en ese momento. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. ¿Quién es el rey de los caldeos? Nabucodonosor. ¿Quién lo trajo? Dios, el Dios de Israel, nuestro Dios. Dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven. Ya en este momento ya había sido llevado cautivo Daniel en el tiempo de Joacín y sus amigos en el tiempo de Joaquín, Ezequiel el profeta, que ya estaba cautivo también en, en Babilonia. Y ahora ya pasó esto, ahora están en tiempo de Sedequías. Y dice, vea lo que pasa acá. Aquí no son llevados cautivos, dice. Mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, ni viejo, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos. O sea, los utensilios grandes y chicos. Los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y vea lo que dice el versículo 19 y quemaron la casa de Dios. Ahí viene la destrucción del templo de Salomón, el primer templo. Y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron al fuego todos sus palacios y destruyeron todos los vasos preciosos. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Ahí está hablando del tercer cautiverio. Y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el rey de Persia. Hablando de Ciro y hablando de Darío, en este caso Ciro. Dice, ¿para qué? Para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca del profeta Jeremías. Ya el profeta Jeremías había profetizado que 70 años iban a ser esclavos en ¿cómo se llama? Iban a estar cautivos en Babilonia. Hasta que se cumpliera la palabra por profeta Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento guardó el sábado hasta que los 70 años fueran cumplidos. Más al primer año de Ciro, rey de Persia, y sigue hablando ahí, pero bueno, esto es otra historia. Vamos a ver la misma historia, pero en Segundo de Reyes, capítulo 23. Capítulo 23 aparece Joacín en el versículo 35 y dice, y Joacín pagó a Faraón la plata y el oro e impuso gravamen sobre la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra de cada uno según la estimación de su hacienda para dar a Faraón Necao. Dice que hizo lo malo, pero dice el versículo 24, y en su tiempo, en el tiempo de Joacín, subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacín vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra él tropas de caldeos, tropas de sirios. Bueno, el asunto es que termina perdiendo Joacín. Ya leímos la historia en Segundo de Crónicas, el capítulo 24 versículo 8 habla de Joaquín y después más adelante habla de Nabucodonosor y habla de Ezequías. Vamos a ver qué más les puedo leer acá. Vamos a ver, bueno. Creo que con esto basta, pero sí fue mucha gente llevada cautiva. A veces cuando leemos la historia de Daniel y sus compañeros, vemos que ellos se mantuvieron fieles. Sin embargo, no tomamos en cuenta de que ellos no eran los únicos israelitas adoradores, entre comillas, de Dios, del Dios verdadero, que estaban en Babilonia. Habían más jóvenes, habían más cautivos, hubieron más personas que se arrodillaron ante la estatua del capítulo 3. No solamente eran ellos, pero de todos ellos se mantuvieron firmes. O sea que muchos en el tiempo del fin no van a estar firmes cuando se levante el Señor. Y quiero leer, vamos a ver un momentito.
un poquito del espíritu de profecía. Nos dice, después le doy la cita, apenas termine, se llama el error de Josías. Y dice, los que no tienen plena confianza en la palabra de Dios, no esperan que pueda ayudarlos la sabiduría humana. No esperan que pueda ayudarlos la sabiduría humana, pues esta, apartada de Dios, es como las ondas del mar llevadas y agitadas en medio del viento. Eso dice con respecto a Josías. Y leemos, bueno, eso está en, vamos a ver, la cita dice MS 163 de 1903 de las cartas. Y dice en esta otra cita, los israelitas demostraron ser indignos de confianza, indignos. Dice, los hijos de Israel fueron llevados cautivos a Babilonia porque se separaron de Dios y no mantuvieron más los principios que se les había dado para que permanecieran alejados de los métodos y de las prácticas de las naciones que deshonraron a Dios. El Señor no podía darles prosperidad, no podía cumplir su pacto con ellos mientras fueran desleales a los principios que le había dado para que los mantuvieran celosamente. Por su espíritu y sus acciones representaron mal el carácter de Dios y él, Dios, permitió que fueran llevados cautivos. Vean que fue Dios el que permitió que fueran llevados cautivos. ¿Debido a qué? Debido a su separación de Dios. Él los humilló, los dejó que siguieran sus propios caminos y el inocente sufrió por el culpable. O sea que muchos de los que fueron llevados cautivos eran inocentes, pero por causa del culpable también muchos llegaron a sufrir. Hombres, mujeres, niños, etcétera, etcétera. Y muchos en la tercera cautiverio que leímos ahora en Crónicas, en Segundo Crónicas, capítulo 36, vimos que fueron muertos también. Y dice, el pueblo elegido del Señor demostró ser indigno de confianza, demostró ser egoísta, calculador, vil. Pero entre los hijos de Israel había dignos ciudadanos cristianos, tan leales a los principios como el acero, y Dios se complacía grandemente en estos fieles. Los tales no se dejaron corromper por el egoísmo, no echaron a perder la obra de Dios siguiendo prácticas y métodos erróneos. Eran hombres que estaban dispuestos a honrar a Dios. Aún perdiendo todas las cosas, tuvieron que sufrir con los culpables, la providencia, pero en la providencia de Dios, su cautiverio en Babilonia fue el medio para hacerlos destacar. Y su ejemplo e integridad inmaculada brilla como lustre celestial. De la misma manera, hoy que estamos cerca del tiempo del fin, cerca de la segunda venida, cerca de los eventos finales, hay muchos infieles, pero también hay fieles. Que seamos parte de de esos fieles. Para eso es la historia. La historia es para que podamos aprender cómo Dios realiza las cosas y cómo prepara todas las cosas para que venga el fin de los tiempos. ¿Por qué tuvieron que sufrir? Y Dios, a pesar de que parecía que estaba todo perdido, Él tiene sus personas que, ¿cómo se llama? Que actúan y se mantienen firmes. Hablando de Sedequías, dice también la cita pasada, estaba en la Reval, el Review Herald del 2 del 5 de 1899. Esta otra dice, Sedequías rehusó la protección de Dios y dice, Sedequías fue fielmente instruido por el profeta Jeremías en cuanto a la manera en que podría ser preservado de las calamidades que con seguridad le sobrevendrían si no cambiaba su conducta y servía al Señor. Vinieron las calamidades. ¿Por qué? Porque no se colocó bajo la protección de Dios mediante la obediencia. Después de sacarle los ojos, eso es lo que hizo Nabucodonosor
con Sedequías, después de sacarle los ojos, lo llevaron a Babilonia cautivo y encadenado. Ya le sacaron los ojos para que no muriera, solamente para que quedara ciego y lo encadenaron. Llegó a ser esclavo directo del rey de Babilonia. Qué triste, dice la cita, y tremenda admonición es esta para los que se endurecen cuando se les reprocha y no se humillan arrepentidos para que Dios pueda salvarlos. Carta 281-1905. Dice en otro título, fracasaron como misioneros y pregunta, ¿por qué permitió el Señor que Jerusalén fuera destruida por fuego la primera vez? ¿Por qué permitió que los israelitas fueran vencidos por sus enemigos y llevados a tierras paganas? Y contesta, porque fracasaron en ser misioneros suyos. Hermano, habremos fracasado nosotros en ser misioneros. Muchos vamos a la iglesia solamente por cumplir, pero no somos misioneros. Ni siquiera un alma hemos traído a los pies del Salvador. Muchos ministros se especializan en cumplir cuotas, personas que se agregan a la iglesia, pero que no se agregan a la iglesia del Señor, sino a una organización. Es tremendo esto. ¿Por qué fracasaron? Porque fracasaron en ser misioneros suyos y levantaron murallas de separación entre ellos y la gente que les rodeaba. El Señor los esparció para que se pudiera llevar al mundo el conocimiento de la verdad. Si eran leales, fieles y sumisos, Dios los traería de vuelta a su propio país. Entonces, tremendamente vemos cómo suceden estas cosas en el caso de el cautiverio narrado en Primera Reyes, en Segundo Reyes, en Segundo de Crónicas y también en el Espíritu de Profecía. Entonces, así es como llegamos al capítulo 1 de Daniel, donde en el primer cautiverio son llevados Daniel y sus amigos que se llamaban como Ananías, Misael y Azarías. Vamos a verlo. La pregunta que nos hacemos es, ¿quién escogió a Nabucodonosor como rey de Babilonia? ¿Quién lo escogió? Porque a veces pensamos que la persona que llega a ser un rey es porque es el que mató a los demás, o el más diestro para la espada, o el más inteligente, pero veamos qué dice la palabra. Daniel capítulo 2 versículo 20 y 21 dice, dijo Daniel, alabado sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Recuerde que aquí está en el capítulo 2 y Daniel habla lleno del Espíritu Santo. Dice, porque de Él, de Dios, son el poder y la sabiduría. Él cambia tiempos. ¿Quién cambia tiempos? Dios. Y cambia las épocas. Quita reyes y pone reyes. Todas las personas que están de alguna manera eh, reinando, gobernando en cualquier puesto que estén, son porque Dios quita reyes y pone reyes y Él lo permite. Jeremías 25:9 dice, He aquí, mandaré a buscar a todas las familias del norte, dice el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, dice el Señor. ¿Por qué siervo de él? Si era un rey pagano. Porque iba a servir como instrumento para los planes que Dios tenía. Dice, y los traeré, está hablando Dios, los traeré contra esta tierra. ¿Cuál tierra? Jerusalén. Contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Egipto, Siria, las que estaban ahí. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. ¿Había escuchado usted este versículo? Isaías 44:28. ¿Qué dice Ciro? Hablando de Ciro, el rey de Medopersia.
Dice, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Otro rey pagano, pero lo estamos poniendo como ejemplo para que veamos como Dios dice de él, es mi pastor y cumplirá lo que yo quiero. Porque igual que Ciro, Nabucodonosor fue elegido, escogido por Dios para cumplir un propósito a pesar de ser un rey pagano, a pesar de su carácter y también porque Dios quería salvarlo. Isaías 45:1. Así dice Jehová, has ungido a Ciro, al cual tomé yo por mano derecha, para sujetar gentes delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él las puertas y puertas no se cerrarán. Entonces, ¿quién llamó a Ciro? Dios. ¿Quién colocó a Nabucodonosor como rey de Babilonia? Dios. ¿Quién usó a Nabucodonosor para atacar Israel y las naciones alrededor? Dios. ¿Por qué cayó Israel? Porque desobedeció, porque se apartó. Y lamentablemente también sufrieron algunos, tal vez muchos, que eran fieles, pero estaban ahí y también sufrieron, como Ezequiel, como el mismo Jeremías, como Daniel y como sus amigos. Romanos 13:1. Toda alma se someta a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino por Dios, y las que son por Dios y las que son por Dios han sido establecidas. A veces se queda uno de un mal presidente en algún país, pero ¿por qué Dios habrá permitido que esté esta persona ahí? ¿Será por el pecado de la nación? ¿Será por el pecado de cada persona? ¿Qué nos dice entonces la historia bíblica del carácter de Nabucodonosor? ¿Qué nos dice? ¿Cómo era él? ¿Era un rey bueno o era malo? Veamos. Daniel 4:17, hablando de Nabucodonosor, nos dice al más bajo de los hombres. Jeremías 52:9 nos dice, entonces capturaron al rey, a Sedequías, del cual ya leímos. ¿Quién lo capturó? Nabucodonosor. Recuerde que está en Segundo de Crónicas, en Segundo Reyes y también en Jeremías, porque Jeremías vivió en el tiempo de ellos. Entonces, antes de que fueran llevados cautivos. Y dice, entonces capturaron al rey, a Sedequías, lo trajeron al rey de Babilonia. ¿Quién lo trajo? Nabucodonosor. En Ribla, en tierra de Hamad. Y allí él, o sea, Nabucodonosor lo sentenció. Y el rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedequías ante sus ojos. Antes de sacarle los ojos a Sedequías, primero degolló a sus hijos delante de su mirada, viéndolo él. Y dice, y también degolló a todos los príncipes de Judá en Ribla. Los príncipes de Judá. Recuerde que Daniel y sus amigos eran príncipes también, pero fueron llevados cautivos antes en el primer cautiverio. Después dice, sacó los ojos a Sedequías y el rey de Babilonia lo ató con grillos de bronce, lo llevó a Babilonia y lo puso en prisión hasta el día de su muerte. Ahí murió en Babilonia, con grillos, sin ojos, encadenado, bueno, tremendo. O sea que no era nada buena persona este rey. El que se metía con él, bueno, la veía fea. Y es importante saber el carácter del rey para que veamos a lo que se enfrentaban Daniel y sus amigos. No es de que Daniel hablaba con él de una manera eh, tal vez orgullosa, alguna cosa. No, porque no podía. De todos modos, Daniel era usado por Dios y él hablaba lo que Dios le mandaba que hablara. Daniel 1, versículo 3, nos dice, ya continuando la historia, después de que son tomados cautivos, bueno, llegan a Babilonia, dice, y dijo el rey a Aspenaz, que es el jefe de los eunucos, dijo que trajere de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñara las letras y el lenguaje de los caldeos.
Entonces, estos muchachos eran muchachos preparados porque eran príncipes en Jerusalén, pero aparte de que eran preparados, también van a ser preparados en Babilonia para cambiar ciertos rasgos de ellos, como su adoración al Dios verdadero, como su alimentación y otras cosas. Hasta el mismo idioma que hablaban, se los querían cambiar. Recuerde que en la Universidad de Babilonia ellos tenían que estudiar 3 años para poder graduarse como sabios del rey. Entre esos jóvenes, vamos a ver, dice el versículo 5: el rey le señaló la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y el vino que él bebía, que bebía el rey, y que los educara 3 años para que al fin de los 3 años se presentaran delante del rey. Entre estos, no que eran todos los únicos israelitas, sino que entre estos estaban Daniel y, como les dije anteriormente, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Recuerde que ya las otras tribus ya habían sido eliminadas, ya habían sido esparcidas, ya no existían. Existía la tribu de Judá, y los que no eran de Judá, como Benjamín y la misma tribu de Leví, a todos se les decía judíos, a todos. De hecho, en el tiempo de Jesucristo estaba Pablo. A Pablo dice, yo judío de judíos, pero era benjamita. Sin embargo, se le decía judío. Al mismo Juan el Bautista se le decía judío, pero Juan el Bautista era levita. No venía de Judá, sino de Leví. Pero a todos se les decía judíos en ese tiempo. Ya se habían perdido las 10 tribus que se habían apartado desde hace mucho tiempo, del tiempo después de Salomón. Entonces dice que estaban estas personas, estos 4 jóvenes, y a estos más bien, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Ananías le puso Abednego. Versículo 8: cuando pasan estas cosas y les dan a ellos lo que tienen que darles, entre todo que les dan la comida, entonces dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Entonces, ¿qué hace Daniel? Primero lo propone en su corazón. No se quería contaminar con la comida. Recuerde que el pecado de Adán y Eva, por la comida. El pecado de Saúl, por la comida, el plato de lentejas. El pecado en el desierto de los israelitas, por la comida. Mejor viviéramos allá con las ollas de comida en Egipto, etcétera, etcétera. La tentación de Jesucristo, por la comida. Debemos de vencer en el asunto de la comida. No podemos ser tan flojos en esto. Lo primero que hizo Daniel al llegar en Babilonia fue proponerse en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que bebía el rey. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligara a contaminarse. Eso fue lo primero que hizo él. Ahora, a usted y a mí, nadie nos obliga a contaminarnos con la comida del mundo, con la comida de Babilonia, pero la mayoría de personas la ingieren, la comen, no porque estén obligados, sino porque le han tomado gusto a la comida de Babilonia. Gaseosas, carne, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero ver un momentito en mi Biblia para ver la parte de Daniel. Dame un momentito nada más. Daniel capítulo, vamos a ver, capítulo 1. Es que hay una cita aquí que creo que nos queda bien leerla en este momento. La había leído, espero encontrarla. Sí, vamos a ver. Dice, no hay ahora un plan diferente. Cuando Daniel estuvo en Babilonia, fue acosado por tentaciones con las cuales nunca había soñado, y comprendió que debía mantener su cuerpo en sujeción. Lo mismo que Pablo dice, que sujetemos nuestro cuerpo.
propuso en su corazón que no bebería del vino del rey ni comería sus manjares. Sabía que para poder vencer debía tener una clara percepción mental para ser capaz de discernir entre el bien y del mal. ¿Qué quiere decir esto? Que la alimentación, o más bien una buena alimentación, nos ayuda a poder discernir entre el bien y el mal. Una mala alimentación embota nuestro entendimiento, nuestro lóbulo frontal, y no vamos a poder percibir. Mientras Daniel hacía su parte, Dios también estaba en acción. Le dio conocimiento e inteligencia en todas las ciencias y letras. Y a veces queremos conocer lo que quiere decir tal y tal capítulo de la Biblia, pero somos em, flojos en lo que es la alimentación. Nos alimentamos como nos da la gana y queremos que Dios nos ayude a entender. Daniel no hizo así. Daniel se propuso en su corazón y dice, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. En esta forma procedió Dios con Daniel y no tiene el propósito de proceder de manera diferente ahora, o sea, hoy. El hombre debe cooperar con Dios para llevar a cabo el plan de salvación. Dios me da conocimiento, me da sabiduría, pero yo tengo que proponer en mi corazón, no mañana, no dentro de unos meses o un año, sino proponerme vivir o alimentarme, en este caso, conforme a lo que Dios ha requerido. Las carnes no son parte del pueblo de Dios en este tiempo. Y los pastores, lamentablemente, dan un mal ejemplo. Los ancianos dan un mal ejemplo. Todos carnívoros. Me acuerdo un pastor en una boda que sirvieron atún. Y él dice, yo soy vegetariano, pero de vez en cuando como atún. Si de vez en cuando come atún, no es vegetariano. No es vegetariano. Qué mal ejemplo. Dando mejor ejemplo una persona miembro de la iglesia que el mismo pastor que debería dar mejor ejemplo. Pero bueno, lamentablemente por el ejemplo malo de estos líderes espirituales, pastores, ancianos de iglesia, directores, entonces el pueblo está como está, aunque no debería ser así, porque yo no dependo no, de los líderes de la iglesia. Yo dependo de lo que Dios dice a través de la palabra y el espíritu de profecía. Dice, el hombre debe cooperar con Dios para llevar a cabo el plan de salvación. Revista el Heraldo 2 del 4 1889. Y quiero leer donde dice una decisión inteligente. Cuando Daniel y sus compañeros fueron puestos a prueba, se colocaron plenamente del lado de la rectitud y la verdad. No procedieron caprichosamente, sino inteligentemente. Decidieron que como la carne no había formado parte de su régimen en lo pasado, oiga, como la carne no había formado parte de su régimen en el pasado, recuerde que habíamos hablado que ya en Israel, a pesar de que había mucha corrupción, orgullo y muchas cosas, habían personas leales. Ellos, o sea, los israelitas sí comían carne, la coché, pero sí comían. Sin embargo, estos jóvenes no comían en el pasado. Vea lo que dice. Decidieron que como la carne no había formado parte, y dice decidieron, no solo Daniel, sus amigos también, que como la carne no había formado parte de su régimen en lo pasado, no debían comerla en el futuro, y así como el vino había sido prohibido a todos los que deben ocuparse del servicio de Dios, decidieron que no lo tomarían. Sabían lo que le sucedió a los hijos de Aarón, que el vino ofuscaría su mente, que la complacencia del apetito nublaría sus facultades de discernimiento. Se han registrado estos detalles en la historia de los hijos de Israel como una advertencia para que cada joven rechace todas las costumbres, para que cada joven rechace
todas las costumbres, prácticas y complacencias que de alguna forma pueden deshonrar a Dios. Daniel y sus compañeros no sabían cuál sería el resultado de su decisión, solo sabían que les costaría la vida, les costaría la vida, pero resolvieron, a pesar de esto, mi hermano, a nosotros no nos cuesta la vida. Solo nos cuesta no cumplir un deseo carnal de alimentarnos con algo que Dios no quiere que sea nuestra alimentación. Sin embargo, a ellos sí. Y dice, Daniel y sus compañeros no sabían cuál sería el resultado de su decisión, solo sabían que les costaría la vida, pero resolvieron seguir la senda recta de una estricta temperancia, aunque estaban en la corte de la licenciosa Babilonia, o sea, la Babilonia que todo lo permitía. Después dice, bueno, la misma revista 18 del 8 de 1898. Después dice, el buen comportamiento granjeó la simpatía. Ese funcionario, el jefe de los eunucos, vio en Daniel buenos rasgos de carácter. Vio que se esforzaba por ser bondadoso y útil y que sus palabras eran respetuosas y corteses y que estaba dotado de virtudes de modestia y de humildad. El buen comportamiento del joven fue lo que le ganó el favor y el afecto del príncipe. La misma revista 12 del 11 de 1907. Vamos a ver, vamos a seguir un momento. Ok. Entonces Daniel decide no contaminarse. Le dice al jefe de los eunucos que no lo obligue a contaminarse. Versículo 9. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y le dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos, él pensaba que iban a verse todos delgados, flacos. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él, para con el rey mi cabeza. Ya conocemos el carácter del rey. Este hombre tenía miedo de lo que el rey le podía hacer si esos jóvenes no se alimentaban con la comida que el rey había proporcionado y se adelgazaban o se ponían más pálidos, se enfermaban y el rey se daba cuenta de que él les había dado permiso. Entonces estaba jugando la vida. Versículo 11 dice, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. ¿Qué había en la mesa? De todo. Imagínense esa mesa del rey. Sin embargo, ellos, a pesar de que habían todos los manjares que usted podría querer, no yo, a pesar de eso, prefirieron comer legumbres y prefirieron beber agua. Y eso lo hizo Daniel. Cualquier otro se pudo haber escudado diciendo que ya y que la provisión de Dios los había llevado ahí y bueno, lo que sea, excusas de excusas de excusas. Pero le propone esto en 10 días para poder tener un cambio en 10 días. Solamente la fe en Dios nos puede o los pudo haber ayudado. Versículo 13. Le dice Daniel a Aspenaz. Aspenaz, vamos a ver si era Aspenaz. A Milsar. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según vea. O sea, denos 10 días y después compare y después, si no estamos bien,
Ya, haga lo que usted desee. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos ¿cuántos días? 10 días, un poquito más de la semana. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos, de los cuatro, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción del rey. Imagínese usted. Vamos a ver. Dice el espíritu de profecía. Los tentadores de Daniel. Daniel no procedió precipitadamente al dar este paso. Sabía que cuando fuera llamado para presentarse ante el rey, sería evidente la ventaja de una vida sana. El efecto seguiría la causa. Daniel dijo a Melzar, el que estaba a cargo de él y de sus compañeros, te ruego que haga la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Daniel sabía que 10 días sería un lapso suficiente para demostrar el beneficio de la templanza. Después de hacer esto, Daniel y sus compañeros todavía hicieron algo más. No eligieron como compañeros a los que eran agentes del príncipe de las tinieblas. No se unieron con la multitud para practicar el mal. Buscaron la amistad de Melzar y no hubo fricción entre ellos y él. Buscaron el consejo de él y al mismo tiempo lo instruyeron con sabiduría de su comportamiento. Tremendo. Versículo 16. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba a ellos legumbres. A esos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y las ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Vea lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Dice, la bendición de Dios no sustituye el esfuerzo. Cuando los cuatro jóvenes hebreos estaban siendo educados para la corte del rey de Babilonia, no pensaron que la bendición del Señor sustituía el decidido esfuerzo que se requería de ellos. Eran diligentes en el estudio, pues comprendían que por la gracia de Dios su destino dependía de su propia voluntad y acción. Tenían que dedicar a la obra toda su capacidad y mediante una severa y continua aplicación de sus facultades debían aprovechar al máximo sus oportunidades de estudio y de trabajo. Mientras estos jóvenes se ocupaban de su propia salvación, Dios estaba obrando en ellos tanto el querer como el hacer por su voluntad. Aquí se revelan las condiciones del éxito. ¿Cuáles son? Para apropiarnos de la gracia de Dios, tenemos que hacer nuestra parte. El Señor no tiene el propósito de hacer por nosotros ni el querer ni el hacer. Concede su gracia para que se efectúe en nosotros el querer como el hacer, pero nunca como un sustituto de nuestros esfuerzos. Nuestra alma debe estar dispuesta a cooperar. El Espíritu Santo obra en nosotros para que podamos ocuparnos de nuestra salvación. Esta es la lección práctica que el Espíritu Santo procura enseñarnos. Continuamos. Versículo 18. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajeran, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. ¿Cuáles días? Los 10 días. Y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Versículo 20. Dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores. ¿Cuántos días le pidieron a, ay, Dios mío, vamos a ver, a Milsar? 10 días. Ahora, los halló 10 veces mejores que todos los magos astrólogos que había en todo el reino. No solamente los que estaban estudiando, sino los que ya habían estudiado. Tremendo.
10 veces mejores. Y dice el versículo 21 que no está aquí, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro, o sea que estuvo en Babilonia por muchos años y todavía llegó el siguiente reino que era el Medo Persa y todavía Daniel continuó ahí. Y quiero leer también esta cita: honor sin exaltación, Daniel y sus 3 compañeros tenían una obra especial que hacer. Aunque recibieron grandes honores en esta obra, no se exalzaron en ninguna forma. Eran eruditos, estaban capacitados tanto en conocimiento secular como religioso, pero habían estudiado ciencia sin contaminarse, eran bien equilibrados porque se habían entregado a la dirección del Espíritu Santo. Esos jóvenes dieron a Dios toda la gloria de sus capacidades físicas, científicas y religiosas. Su conocimiento no fue fruto de la casualidad, obtuvieron su erudición mediante el fiel uso de sus facultades y Dios les dio habilidad y entendimiento. La verdadera ciencia y la religión bíblica están en perfecta armonía. Que los alumnos de nuestros colegios aprendan todo lo que les sea posible, pero que por regla general sean educados en nuestras propias instituciones. Sed cuidadosos en cuanto al consejo que le dais de asistir a otras instituciones en donde se enseña el error para terminar la educación. Es tremendo esto, hermano. La Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial recibe muchísimo dinero que lamentablemente es mal invertido, mal gastado, mucho de ello guardado. Las universidades, colegios y escuelas para niños o para nuestros hijos y los niños de otros lugares que podrían costar precios cómodos y módicos para que la gente pudiera aprender de Dios, aparte de aprender de ciencias, matemáticas, español, etcétera, etcétera. Lamentablemente son carísimos por la mala administración, por querer tener más y más y más. Eso es lo que está sucediendo, lamentablemente, en nuestra iglesia. Termino con la cita que está en Mateo capítulo 6 versículo 33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Daniel y sus amigos buscaron el reino de Dios y su justicia a costa del peligro de su vida misma, al no querer comer lo que el rey había propuesto. Nosotros, sin ser obligados, y cuando digo nosotros, no estoy hablando de mí, estoy hablando de la iglesia, comemos lo que el mundo ofrece porque nos gusta. La iglesia ha cambiado mucho. Daniel y sus amigos tenían una labor, lo vamos a ver en otros capítulos de Daniel: representar a Dios, su carácter ante el palacio de Babilonia, ante el rey y la gente que estaba ahí. Y había una labor grande que hacer. Para poder hacer esa labor, lo primero que tuvieron que vencer ellos fue en la alimentación, fue lo primero. No es por casualidad que aparece esa historia en el capítulo 1 de Daniel, antes de que vengan todas las profecías, antes de que venga la adoración de la estatua, antes de que venga la escritura en la pared y estas cosas. No es casualidad. Si Daniel y sus amigos no hubieran vencido en este aspecto, Dios no le hubiera revelado el sueño del capítulo 2. Pero hoy queremos revelación, conocimiento, etcétera, etcétera, sin obediencia. Lamentablemente es así. Hermano y hermana, estamos a tiempo de hacer un cambio en nuestra vida. Y ese cambio tiene que ir incluida la alimentación.
eliminar las carnes de nuestra alimentación y un montón de cosas más, aparte de más cosas. Pero bueno, el capítulo uno de Daniel habla sobre esto y aquí, como dice en el título, para próximamente estaremos compartiendo el sueño del rey Nabucodonosor, que es importante. Que Dios les pueda bendecir y que puedan haber aprendido. Bendiciones.